Hola i benvinguts al podcast de l'Aula Creativa Virtual. El meu nom és Paulino García i us dono la benvinguda a aquest nou episodi. Un episodi que, com els anteriors, pretén donar difusió a projectes, notícies, novetats literàries, així com donar veu a personalitats de l'àmbit educatiu. I en l'episodi d'avui tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb un escriptor de renom com és Iñaki Viggi, que ens parlarà de la seva última novel·la, El lobo de Whitechapel. Veurem quin personatge molt conegut està darrere d'aquest nom. Veurem també, o intentarem esbrinar quines són les claus del seu èxit, quina ha estat la seva trajectòria i quins entrebancs potser s'ha trobat pel camí. I així doncs us convido a que pugueu participar enviant els vostres comentaris, les vostres preguntes, els vostres suggeriments al nostre convidat i li farem arribar perquè us pugui també donar resposta. Si ens acompanyeu, us convido a escoltar a continuació l'entrevista que farem amb ell. Recordo que podeu participar a través dels nostres perfils de Facebook, Twitter i Instagram, on podeu deixar, torno a repetir, tots els comentaris que vulgueu. Avui, però, comencem l'entrevista amb Iñaki Viggi. Buenas tardes, Iñaki. ¿Me oyes bien? Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerte aquí con nosotros y que nuestros seguidores y la gente que nos pueda escuchar pueda también conocerte, ¿no? Porque el objetivo de este programa pues, es también dar a conocer diferentes estilos literarios, diferentes autores que puedan compartir con todos nosotros pues, un poco pues, su experiencia profesional, sus últimas publicaciones, explicar un poquitín las características de cada estilo literario, ¿no? Entonces me gustaría para empezar la entrevista, pues que nos explicaras un poco, pues quién eres, ¿no? Cuál es tu origen, digamos, a nivel de literario y, bueno, que para que te podamos conocer un poco mejor. Pues soy Iñaki Viggi y firmo mis libros como I.Viggi y sobre los orígenes, pues son unos orígenes, digamos, casuales, sí, nacidos pues de leer mucho. Al cabo de muchos años de leer mucho, pues ha habido un momento que me planteé si sería capaz de hacer una novela. Y tenía en ese momento un poco el tema de precisamente esta última novela, El lobo de Whitechapel. Sí. Y pensé en poder, pues, igual no una novela totalmente extensa, pero sí, bueno, pues un comienzo, ¿no? Ajá. Sin vistas a publicar ni hacer nada, simplemente ver si yo era capaz de ese estilo de novelas que yo leía, pues hacer las mías, ¿no? Y bueno, de hecho empecé con El lobo de Whitechapel, pero lo tuve que dejar porque la falta de información era cuando no existía Internet, ¿no? Todo a base de libros, ¿no? De referentes, a lo mejor, ¿no? Y sin Internet, ahora nos parece imposible que haya habido tiempo sin Internet, pues era imposible hacer eso. Tuve que aparcarlo y ya empecé con otros proyectos. Ya antes ya había escrito algunos cortos, Sí. unas cosas así, había hecho un concurso y bueno. Entonces, pues, podríamos decir que esta última novela que publicas del lobo de Whitechapel puede ser la novela más difícil que has podido acabar de completar por su complejidad de la trama o por la... Igual la más difícil no, pero sí que es la que más me ha costado documentarme. Como te decía, cuando empecé con ello, pues toda la documentación estaba en inglés. Yo el inglés no tengo ni idea. Y no había esa divulgación que hay. Hoy en día, pues no solamente Internet te sirve para encontrar datos, sino pues para encontrar bibliografía. En aquellos tiempos la bibliografía que había era escasa y en inglés. Entonces con eso, con lo que tenía, no podía lanzarme a esta aventura. Bueno, pues poco a poco has intentado pues, aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Para poder documentar todas tus obras, ¿no? Entonces podríamos decir que tu estilo literario se basa más en un estilo más histórico, ¿no? Basándose en recopilar información que pueda ambientar los personajes que en él aparecen.
Bueno, yo realmente no sabría encasillarla. Hmm. Eh, sí es cierto que las tres últimas novelas salen con Edasa, que es una editorial especializada en novela histórica. Sí. Las dos anteriores eran con Silva, que bueno, que ya era hacía un poco más de todo, pero realmente no cojo y cuento un suceso ocurrido tal como fue, no me ciño a la verdad, Ujú. sino que aprovecho una época, lo que sucedió en un momento dado, Sí. para darle una vuelta y inventarme, digamos, por así decirlo, dentro de una cierta afinidad con la verdad, pues intentar contar una historia desde un punto pues un poco más humano, un poco más conspirativo, Ajá. que le dé una intriga a la historia para que sea más accesible o más simpática para el lector, ¿no? Muy bien. Entonces, en todos los libros que has ido publicando, Valquirias, también hay otro, que no sé si era el de Valquirias, que habías incluso recibido un premio, ¿no? De el mejor libro, ¿no? En el 2018 puede ser. ¿Crees que mantienes un mismo estilo, un mismo, o sea, que una persona que no te conozca cuando lea un libro tuyo, pues puede identificar patrones iguales, digamos, en el desarrollo de la trama, en la manera de relacionarse los personajes, el entorno en el que se desenvuelve el argumento? ¿Crees que mantienes un estilo continuo? Es decir, que no vas variando dependiendo de la novela. Bueno, yo creo que lo de cambiar de estilo ya me Es supera. Yo creo complicado, que ¿no? para un escritor bueno, pues ya será más Vale. accesible para mí, ¿no? Y yo creo que el estilo más o menos es parecido. Ajá. Sí que cambian las épocas. Has hablado de Valquirias. Sí. Valquirias es el siglo 8-9. Ujú, Ya que el Destripador es en el año 1888. ujú, El anterior, la novela que va entre ambas está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Mi primera novela es de principios de 19, pues aquí en un valle de Aragón. La segunda, la Fórmula Stradivarius, pues va a caballo entre la actualidad bueno, y la figura de Antonio Stradivari, el hacedor de Luthier tan famoso. O sea que las épocas sí que diferencian, pero yo creo que el estilo de escritura es ujú. básicamente es el mismo. ¿Y en Estos qué, datos, cómo has escogido las tramas, digamos? ¿Tenías alguna en mente alguna idea, digamos, de decir, pues mira, me interesa esta época de la historia para ambientar una novela, o en el caso del Lobo de Whitechapel, que después ya hablaremos con más detenimiento, pero aprovechando la pregunta, quiero decir, los personajes que en ella aparecen eran ya preestablecidos de hace tiempo, y decir, pues voy a dedicar a hacerme una novela de este tipo, o surgió sobre la marcha en tu proceso creativo. ¿Cómo fue el hecho de escoger los personajes o el argumento de las novelas que has publicado? bueno, normalmente lo primero que me aparece es un tema, ¿no? Ujú, Por ejemplo, en el caso de Valquirias, pues los vikingos es una cultura, es un pueblo que siempre me ha fascinado, siempre me ha llamado la atención, ujú, unas tierras inhóspitas, con un clima muy adverso, ujú, en unas condiciones terribles, y cómo se desenvolvieron no solamente para sobrevivir, sino para extenderse, llegaron a América. En la trama se cuenta cómo llegaron a Sevilla a través de Guadalquivir, que cada vez ajá, que lo he contado, la gente se ha echado las manos a la cabeza. Como anécdota te voy a decir que en su día, pues para documentarme, pensando que era un hecho conocido, me sí, presenté en Sevilla, en las bibliotecas, pues a intentar recabar información, pero pensando que era, bueno, algo ujú. muy sabido, y en las bibliotecas mismas alucinaban un poquito y decían, No lo ¿cómo los sabían. vikingos? ¿Qué me estás hablando? De hecho, las murallas que hay en Sevilla, que todavía quedan restos, esas murallas están construidas para los ataques vikingos, Ujú, lo cual pues llama mucho la atención, ¿no? Entonces siempre he cogido pues una historia que a mí me ha fascinado, te digo, en este caso los vikingos, en el caso de Jack el Destripador, pues no solamente la figura de Jack, sino el mundo victoriano. ujú, En el tema de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial siempre me ha fascinado también. ujú.
Y en base a eso he pensado una historia. Y para eso he creado unos personajes y he intentado dar un sentido. En el caso de Valquirias, por ejemplo, vi que el tema de los hombres vikingos atacantes estaba como muy trillado y decidí centrarme un poco más en las mujeres y en vez el papel que juegan las mujeres, porque tampoco es muy sabido, pero en la época de los vikingos las mujeres tenían un peso que aquí no se ha tenido, pues no ha tenido el peso que tenían las vikingas hasta hace pues una veintena de años, ¿no? O sea que tu también pasión por la historia, por documentarte, también se traslada en tus novelas, ¿no? O sea, aquello que es solo inspiración, sino también aprovechar hechos reales o que han pasado para darle una vuelta argumental, ¿no? Para entrelazar la trama, ¿no? Y que pueda ser incluso más atractivo para el lector, ¿no? Porque a lo mejor puede identificar algunos elementos que son más cercanos, ¿no? Como esto que me has comentado de las murallas, ¿no? Que a lo mejor una persona de esa ciudad, ¿no? Que lea tu novela y ostras, pues estoy conociendo cosas nuevas a través de este libro, ¿no? De este argumento, ¿no? Y eso también ayuda también a divulgar hechos históricos que a lo mejor de otra manera parecerían o más difíciles de acceder, ¿no? Porque si me comentas que a la hora de documentar no es fácil encontrar digamos, esta información, pues a lo mejor tus novelas también aportan ese plus, ¿no? De dar a conocer cosas que en su mayoría de gente, pues a lo mejor desconoce y lo tiene justo al lado, ¿no? Es lo que te quería comentar. Una de las preguntas recurrentes suele ser, ¿qué has intentado hacer con esta novela, ¿no? Más o menos la respuesta básicamente siempre es la misma. Dentro de entretener, es una novela de entretenimiento, no es de estudio, nada, pero sí igual despertar una curiosidad, pues bien por los vikingos, bien por la Segunda Guerra Mundial, bien por unos violines que todo el mundo sabemos, ¿no? Los violines de Stradivarius son muy caros, Sí, pero ahí se queda sí. la capacidad que tenían esos violines y otras cosas. Aquí en este caso también, pues una época victoriana donde Londres se dividió en dos zonas, una muy rica y una muy pobre, algo que hoy en día, pues tristemente seguimos conociendo, ¿no? Digamos que ahí fue un poquito de esa bifurcación donde el abismo ya se creó y fue ya insalvable, nos ha llegado a nuestros días y por eso esa época me resulta muy curiosa y que nada que mejor para documentarla que ya que el Destripador. Que parece que no haya cambiado la historia demasiado, ¿no? Que a lo mejor lo que explicas en tus novelas, si paramos a pensar en las situaciones de la sociedad actual, pues a lo mejor no ha cambiado tanto, ¿no? Sí, sin duda, a lo largo de la historia del hombre siempre ha habido esas dos partes, el rico rico, el sistema feudal que era pues, lo mismo. Pero sí que yo constato un poco que con el Imperio Británico y con la Revolución Industrial, que era una revolución que nos iba a dejar de trabajar, ya no íbamos a trabajar más, ya pues íbamos a ser todos pues, holgazanes en potencia, digamos, pues íbamos a vivir bien sin trabajar. Y sin embargo lo que ocurrió es que efectivamente hubo gente que trabajó aún menos y vivió mejor, pero la gran mayoría vivió mucho peor. Entonces, para que la gente que no te conozca o que no haya leído alguna de tus novelas, ¿recomendarías algún orden en concreto? ¿Crees que tu progreso, digamos, en las novelas, digamos, el orden en las que las has publicado sería el más adecuado para conocer tu estilo, para adentrarte en tu manera de conocer tus personajes, de cómo se entrelazan entre sí, de las diferentes etapas históricas que a lo mejor aprovechas para darle esa vuelta de tuerca para desarrollar el argumento, o crees que cualquier novela puede también captar el mismo interés o esa misma pasión por la historia y al mismo tiempo pues por la intriga y lo que le puedan suceder a los personajes? También es una pregunta que, pues, sobre todo en mi entorno, pues que te dicen, ¿cuál me recomendarías Exacto, empezar? exacto, sí. Es complicado. El estilo va evolucionando, igual no a mejor, pero sí a más fluido, ¿no? Efectivamente, la primera novela no se escribió con la fluidez que la última, ¿no? Vuelvo a decir que no sé si lo mejor o peor. No, Eso, no sé los lectores lo dirán, ¿no? que la facilidad que te da la experiencia, ¿no? Sí. Y eso sí es cierto. Pero me costaría recomendar. ¿Por qué? Porque si yo te digo, joder, pues mira, Valquirias, oye, yo creo que Valquirias igual es la más completa.
igual me dices, el mundo de los vikingos, a mí me parece soporífero, no me gusta la mitología, por Bueno, ejemplo. claro, si no te Para mí, gusta una de la las cosas que mitología intento, ya, claro, es claro, una complicado. de las cosas que intento mostrar es una mitología súper compleja, súper complicada, que es ardua, que es difícil de entender y de leer, y Sí. la intento racionalizar y la intento convertirla en diálogos pues para que sea más asequible y luego el que quiera pues ya ahondará, pero por lo menos te haces una pequeña idea, ¿no? Pero claro, si no te gusta ninguno de esos temas, pues ya Valquirias la aparcas. Lo mismo Ujú. sucede con Proyecto Moisés sobre la Segunda Guerra Mundial. Si la Segunda Guerra Mundial no te llama nada, pues empezar con esa novela, pues igual no es lo apropiado. Yo Ujú. creo que más interesante sería el que quiera, Sí. el que diga, pues voy a leer de este hombrecillo, pues voy a leer algo, y vea un poco la sinopsis de cada uno Sí. y diga, Y lo el que le tema que gusta le más a la guste o la lectura, atraiga más, ¿no? Ujú. sí, uno se puede acercar más. Son suficientemente dispares como para que, bueno, puedan encajar alguna, ya puedan encajar, Seguro, seguro. seguro que los que nos están escuchando habrán ya investigado sobre tu obra y seguro que te encontrarán alguna que encaje en sus preferencias. Entonces, me gustaría que aprovecháramos esta entrevista pues para que nos hablaras un poco de tu último libro, ¿no? Última novela, El Lobo de Whitechapel. ¿En qué consiste? ¿Qué personaje? He dicho antes al principio que hay un personaje muy conocido, ¿no? Que se esconde detrás de quizás del argumento de esta novela, pero no quiero yo hacer spoilers. Si puedes hacernos cuatro pinceladas del libro o en qué se basa para que los que nos escuchen puedan interesarse por él. Pues, como he dicho, está ambientada en el año 1888, en la época victoriana, Uh -huh. e intento reflejar un poquito, sin asustar, intento reflejar un poco lo que era la sociedad en ese mundo, ¿no? Lo que te he dicho, la revolución industrial, como pues humanamente ha fallado, hay unas bolsas de pobreza terribles, Europa está en un proceso de cambio terrible, pierde mucha de su influencia respecto a los nuevos gigantes que tenemos hoy en día, Estados Unidos, Rusia, y también aparece el Vaticano, una conspiración vaticana también, pues recientemente se había quedado el Papa León XIII, se había quedado sin sus estados pontificios Uh -huh. y la Iglesia se tenía que reinventar para no desaparecer. Y todo eso confluye en Londres. Todas esas miradas confluyen en Londres, pero Londres no lo está pasando excesivamente bien, porque el público, la prensa, está totalmente en contra del gobierno y el gobierno se está encontrando con que el gueto que había hecho en el East End, en la zona pobre, Uh -huh. se le había desbordado y ya todo el mundo estaba aprovechando eso para atizarle. Y en medio de todas esas dificultades aparece un personaje que ha pasado la historia, porque hoy en día yo creo que Jack el Destripador Es pues conocido por es todos, ¿no? igual de conocido que Mickey Mouse, Sí. teniendo la curiosidad que no ha sido ni el asesino más prolífico, ni el más sanguinario, ni el más nada. Fue un asesino en serie más, que no se sabe cuánta gente mató, incluso después de haberme documentado, me queda la pequeña duda o la gran duda de si realmente A lo existió. mejor fue una Yo no lo tapadera tengo para claro. tapar otras cosas más, digamos, importantes. Eh, digamos que yo creo que ¿cómo te dirías? Los que más lo defendieron, los que más defendieron esta figura fue la prensa. Uh -huh. Una prensa que quería cargarse a toda costa al gobierno y en especial al jefe de policía, un general del ejército que le habían puesto ya a dedo la reina, pues para instaurar el orden. Y como todo el mundo estaba de él hasta el gorro, aprovecharon estos asesinatos que ni eran los primeros ni fueron los últimos para crear una figura que igual existió, Sí. pero que no está suficientemente documentada y aprovechando esto, pues se hicieron barbaridades pues, para alertar a la población y ponerla en contra pues, de la policía y del gobierno. Uh -huh. ¿Y crees que este personaje, a pesar de, que hemos dicho antes, ¿no? Al decirlo, pues seguramente todo el mundo diría, ah, sí, yo he oído hablar, pero ¿crees que realmente la gente conoce la historia que hay detrás de este personaje? Bueno, está claro que para el estudioso de Jack el Destripador, que hay Uh -huh. muchos, o también para los estudiadores de Sherlock Holmes, que también hay pintales y que conocen muy bien toda esa época,
no va a suponer ninguna sorpresa, nada de lo que yo cuente. Está claro. Pero para el público en general, pues para el que no conoce a Jack el Destripador, simplemente ha Por el oído nombre. hablar de él, sí. Y yo creo que, pues bueno, va a haber cosas curiosas, quién se pensó que pudo ser, cómo se movía. Bueno, sí va a haber suficiente material como para despertar la curiosidad. Muy bien. Entonces, en esta última novela, ¿cómo has conseguido entrelazar tantas cosas, ¿no? Parece como muy complicado, ¿no? Poder darle un sentido a cosas tan diversas. Bueno, viene de un proceso muy largo de pensar, ¿no? De desarrollar. Yo no sé cómo harán otros escritores. Yo a la hora de desarrollar una novela, primero la tengo que vivir en la cabeza. Ya tengo que tener la suficiente información y trama como para hacer un desarrollo cabal. Luego, si es verdad, pues que, bueno, van incorporándose cosas o cosas que te parecían importantes, luego las desechas, porque lógicamente todo no entra. Uno de los igual de los más temidos errores de un escritor que se dedica a histórica o que es un estudioso, es ya que te ha costado tanto documentarte, ahora por narices se lo vas a trasladar al lector y entonces se queda un libro infumable, ¿no? Siempre, pues a pesar de que a ti te ha costado un montón, tienes que quitar muchísima información para dejar hechos relevantes, pero que despierten el interés, no el hastío del lector. Y ahí, como te había comentado al principio, entra Internet. Bueno, sin Internet mi trabajo no hubiese podido llevarse a cabo. Entonces esta novela podríamos decir que engloba a grandes rasgos todo este proceso creativo y no tienes previsto hacer una continuación, quiero decir, con tanta información que has recopilado, has conseguido cuadrar el círculo y poner en el argumento, en la novela, todo lo que querías incorporar. Mira, con las segundas partes soy un pelín alérgico. Vale. Yo no las he hecho, pero el que las hace Sí. suelo ser un poquito reticente. Digo, ¡buah! Aprovechar el tirón. ¿Por qué? Porque normalmente de un tema lo que expones en el libro es lo mejor. No todo, pero sí lo mejor. Lo que se queda, pues hay cosas que son tan buenas, pero no lo superan. Entonces, ya has retirado un montón de material y ya empezar a hacer un pastiz con con otras tramas, con la información que se te ha quedado en el tintero, Sí. no me suele parecer buena idea. No descarto que algún día, por lo que sea, pueda suceder, o incluso que pueda aprovechar unos personajes que me hayan resultado especialmente simpáticos para hacer una historia distinta. Por ejemplo, en Valkyrias hay muchos personajes que me he sentido muy identificado y que cuando terminé el libro, vamos, me corrían lágrimas, porque me había cogido mucho cariño. Era un libro muy tocho, con una información terrible, y me había metido en los personajes muchísimo, pero no tendría sentido hacer otra historia de vikingos. Y claro, no los puedes sacar de ahí porque no pueden volar en el tiempo. Pero, por ejemplo, con personajes más actuales, pues sí podría usarlos para otras tramas. Pero seguir con la misma trama, en principio, yo te digo que soy un poco real. Bueno, ahora estás focalizado, supongo, en la promoción de esta última novela, del Lobo de Whitechapel. Entonces me gustaría saber si tienes previsto hacer alguna aparición para que puedan conocerte en persona. Bueno, este domingo próximo voy a Baeza, que han puesto un certamen de novela negra, y ahí presentaré la novela, hablaré de Jack el Destripador. Lo organizan las mismas personas que tuvieron el detalle hace unos años de concederme un premio por Valkyrias, como la mejor novela de la histórica del 2018. Sí. Bueno, pues también se ha de aprovechar ese reconocimiento, ¿no? Para hacer... Claro. Sí, se han acordado de mí para esa presentación de la novela, y me imagino que luego, pues en la Feria del Libro de Madrid, pues imagino que acudiré. Fuera de eso, pues resulta un poco complicado, ¿no? Claro. Sabes, pues, todo esto, ir a cualquier sitio supone tiempo, supone dinero y todo es costoso. Bueno, si algún día te acuerdas de pasar por Cataluña, nosotros estamos haciendo el episodio desde Badalona,
Y bueno, nos encantaría pues que si alguna vez pasaras por aquí a presentar alguna novela, pues que te acordaras también de avisar para poder comunicarlo también a nuestros seguidores y que te pudieran conocer también, porque es verdad que hay tantos eventos, tantas localidades a asistir que no se puede llegar a todo, pero sí que es importante cualquier oportunidad que haya, pues que te puedan conocer y te puedan valorar tus novelas, ¿no? Que para eso estamos. Yo, acudiría encantado. De hecho, Edasa es la firma catalana. Uh-huh. Y por acudiría encantado. Pero ya te digo que siempre hay pues, dificultades, sobre todo casi siempre suelen ser monetarias. Uh-huh. Y bueno, pues por ahora me muevo en circuitos pequeñitos. Bueno, pues, pero bien, porque te van las cosas muy bien, por lo que voy viendo en las redes también, que te reconocen tu trabajo, entonces esto también se ha de destacar. Entonces me gustaría saber si en estos momentos estás ya pensando incluso en el argumento de alguna otra idea, ¿no? De alguna otra publicación, si veremos pronto también otra novela para comentar. Bueno, lo que es la labor de desarrollo y de escritura nunca la pierden, ¿no? Uh-huh. Cuando has terminado una, pues muchas veces, por lo menos en mi caso, se cabalgan unas a otras, ¿no? O sea, estás terminando una, pero ya tienes las ideas de otra, uh-huh. E incluso ya la trama está bastante desarrollada para cuando has terminado la anterior. Yo te digo que por lo menos en mi caso, no sé cómo funcionan los demás. En estos momentos tengo bastante avanzadas 2 cosas, pero luego también pues depende del interés que se muestre, ¿no? Uh-huh. Ya sabes cómo es esto, pues sí. Si no se vende, no se dan las oportunidades. Claro. Y bueno, soy una persona tendente al realismo, uh-huh. Mis conocidos dirían al pesimismo, y siempre prefiero tomarme las cosas con filosofía, ¿no? Yo escribo poco a para poco, mí, ¿no? Para desarrollar algo que me gusta, uh-huh. Y cuando lo he terminado, doy la opción de que si alguien está interesado, pues que lo pueda leer, ¿no? Uh-huh. Hombre, para mí es, no económicamente, pero ya sabes que esto no da nada, uh-huh. Pero sí la cosa de que te diga gente, joder, pues o sea, te ha gustado, que te reconozcan, ¿no? Que a lo mejor te vean en alguna exposición y ostras, me he leído tu novela, ¿no? De mucho tiempo, uh-huh. Como para dejarlo en un cajón. Entonces, el que vea la luz y el que la gente lo reconozca, pues siempre es un acicate, ¿no? Uh-huh. Pero realmente escribes porque te gusta. Por eso que no terminas una novela y dices, bueno, ahora voy a ver, me voy a tomar unos meses sabáticos. No, porque... Al final, la cabeza no para de pensar. Y sigue. Sí, muy bien. Pues aprovechando esto que comentas, ¿no? La importancia de darse a conocer, ¿podrías decirnos tienes una página web, me parece, ¿no? En la que tienes expuesto todos tus libros, ¿no? Para que la gente lo conozca. Si me la puedes recordar para que que nos puedan escuchar. Página web. ¿No? ¿No tienes una página web donde explicas tu obra, ¿no? ebg.com puede ser, sí, exacto, sí. Vale, ahí podrán. Ahí están esos, colgados hay incluso algún enlace para uh-huh. poder comprar. Los 2 primeros libros están descatalogados. Sí. Sin embargo, del segundo, los 2 primeros libros te refieres al de el Stradivarius y no. Sí, el Stradivarius, el segundo. Sí. Una comunidad hispanoparlante israelí, sí. Compró los derechos pues para hacer una nueva edición allí. Ajá. Sí, porque parece que tuvo bastante buena acogida. Muy y bien. Actualmente se puede comprar a través de internet ese libro. El primero, sin embargo, pues está ya descatalogado, pero ya hace unos cuantos años. Vale, perfecto. Pues yo animo a todos los que nos están escuchando a conocer a nuestro invitado de hoy, a que conozcan sus novelas, porque ya habéis visto que todas sus novelas tienen un gran trabajo detrás de investigación, de recopilar muchos datos para después darle ese juego, esa intriga en la trama, en los personajes, ¿no? Y que bueno, que seguro que la gran variedad de temáticas que
que nos han explicado Iñaki, pues puede ser de interés de mucha gente que nos está escuchando hoy o que nos pueda escuchar en los próximos días en nuestro episodio. Iñaki, no sé si tienes alguna cosa más a comentar, alguna pregunta que a lo mejor haya quedado en el tintero, pues este es tu momento para aprovechar para comentar lo que te apetezca. Pues no se me ocurre. Yo lo único, daros las gracias por todas las molestias que os habéis tomado, porque, bueno, eso lo sabes tú, que esto lo íbamos a hacer la semana pasada y al final, pues por problemas de salud no se pudo y me has dado una nueva oportunidad, de lo cual te quedo muy agradecido porque ya sabes lo costoso y lo dificultoso que es la promoción. Entonces, pues esperar no haber sido muy aburrido. No, hombre, no. Y pues todo el interés y agradeceros a todos. Muy bien, Iñaki, pues igualmente, sabes que aquí en este programa pues uno de los objetivos es la difusión literaria y siempre tendrás aquí un espacio donde dar a conocer tus proyectos, tus novelas, que seguro que tendrán mucho éxito. Esta última, recordemos, El lobo de Whitechapel. Y nada, espero que nos podamos ver pronto en el futuro para que me puedas comentar cómo ha ido la promoción, cómo ha ido las ventas, cómo ha ido todo, ¿no? de este nuevo proyecto que emprendes y que todo lo que te vaya en el futuro sea igual de exitoso, ¿de acuerdo? Vaya, pues muy bien, muchas gracias y lo mismo. Muchas gracias, Iñaki. Hasta siempre. Venga, adiós. Doncs bé, hem estat escoltant a Iñaki Bigui, que ens ha presentat la seva última publicació, El lobo de Whitechapel. Espero que hagueu gaudit d'aquesta entrevista, amb tot el que hem descobert d'aquest escriptor, i us animo a que participeu dels nostres perfils de Facebook, Twitter i Instagram, que ens feu arribar qualsevol pregunta, suggeriment, nota de veu que vulgueu adreçar al nostre convidat. Heu estat escoltant el podcast de l'Aula Creativa Virtual i el meu nom és Paulino García. Ens retrobem ben aviat.